Saliendo al mundo. Resulta que Muammar el-Gaddafi, el presidente de Libia, no quiere sufrir la misma suerte de sus vecinos. Muammar Gaddafi clearly lost the confidence of his own people. Manda el ejército contra el pueblo que está manifestándose. Dijo una frase que pasará a la historia como un ejemplo de la filosofía de un dictador. La gente que no me ama no merece vivir. El número de muertos supera los 600 en pocas semanas. Datos extraoficiales, porque el gobierno decía que eran menos de 300. La comunidad internacional, en marzo, decide intervenir ante los ataques del ejército a la población civil. Pero aunque no sea muy popular, muchos países sí apoyaban a Gaddafi. Increíble que apoyaran tantos a Gaddafi, ¿no? Nada despreciable es el número de humanos que viven en estos países. China y Rusia, ¿no? Pero en definitiva, de una u otra forma, inician la participación militar internacional en Libia. Mientras tanto, otros países de la zona van aumentando sus protestas. Aumenta progresivamente la primavera árabe. Y mientras, empieza la guerra militar, con participación internacional en Libia, y se inicia una verdadera guerra civil en Siria. Gaddafi will never step down. Volviendo al tema, después de aquel momento del sofá, donde tuve razones de sobra para romper con esa relación, aquella en que reconoció que había estado teniendo sexo con los dos durante varios meses, con su ex y conmigo, tuve un segundo momento monstruoso para haber roto con toda posibilidad de prolongación de la relación. Solo recordarla me da mucha rabia conmigo mismo, pero no por ella, porque a una persona no se le puede pedir mucho más de lo que puede dar. Sería como pedirle que ganara el Nobel. Pero detesto la idea de saber que había algo extremadamente extraño. Y yo pensando en princesas. Las niñas ya no quieren ser princesas. Y ni siquiera hice ninguna prueba o intento para confirmarlo. Pero fue la última vez que tuve motivos de sobra para dejarla. Los pájaros visitan al psiquiatra. Antes de que desapareciera la llamada marea roja. Tal vez exagero un poco, pero estaba yo en su casa. Ella era mucho más desordenada que yo. Solo se veía el detalle cuando comparabas ambas casas. La mía todo impecable excepto en la cocina, ya que fregar siempre me ha costado más trabajo que hacer el resto de las labores domésticas. Pero la casa en la que yo vivía en aquel entonces era preciosa. La mantenía perfectamente arreglada en detalles, porque realmente no tenía por qué estar de otra forma. Pero veía que ella se distraía más chateando, quién sabe con quién, que arreglando su propia casa. Pero en fin, supongo que son cosas de cultura familiar. La pena es que yo aún no conocía absolutamente nada, ni a nadie de su familia. Si lo hubiera conocido, al menos hubiera visto dónde vivía. Tal vez me habría ayudado a conocer sus orígenes, sus raíces, pero yo estaba estúpidamente ilusionado. Estaba en la sala sentado tranquilamente cuando sonó su timbre. Ella había llamado al casero contándole que habían pérdidas de agua en la bañera, que le mandase a un fontanero, y allí estaba él. Para mí no era más que una visita como las miles que ocurren a lo largo de la vida de un empleado que acude a casa para hacer algún arreglo, pero esta vez no fue así. Ella habla, él habla, van al baño del fondo de la casa, oigo voces, nada raro hasta que vienen nuevamente a la sala, y veo como ella le sonríe a él, y él le sonríe a ella. Se da cuenta de lo mismo que yo, de su mirada, su actitud, su pose, las risas continuas de PC sin fin. PC sigue el juego, él continúa. Yo me quedo mirando extrañado. Suponía que el señor pensaría que yo era una especie de hermano mayor. Pero tanto descaro nunca se hace enfrente de la pareja. Incluso yo podría entender hasta cierto punto el hecho de que cuando estás con alguien
esta persona se pueda sentir atraída de otra persona, pero incluso tal vez no se pueda disimular demasiado. Pensé por un segundo que tal vez era solo eso. Pero sigo viendo la situación, ellos dos mirándose y riéndose, y yo, a solo 3 metros, callado, sentado mirándolo todo. Viene su mágica pregunta. Fue tan impactante para mí que hoy, y en 35 años, incluso en el lecho de mi muerte, podré repetir esa frase prácticamente en forma literal. La pregunta de ella fue: ¿cuándo no vas a estar? Si quieres seguir viajando, haz clic en el siguiente destino.